Andrés, hay organizaciones que han proclamado el apoyo para que seas candidato presidencial. ¿Te interesa? Mira, me siento muy honrado por una invitación de esa naturaleza, porque muchos políticos quisieran que les invite, ¿no? Yo no he buscado en absoluto ni que me proclamen, ni tampoco el objetivo político, sí, sino que me invitan a hacer análisis sobre la coyuntura, me invitan a hacer análisis sobre democracia, hablamos sobre educación, no les preocupa mucho sobre lo que significa el Estado, el mercado, los límites que hay. Entonces en esos espacios a veces proponen ideas de este tipo, ¿no? Y esta invitación de sectores populares representativos, pues es honroso para una persona que, como yo, que hace periodismo, ¿no? Entonces seguramente ellos interpretan que los puedo representar bien. Estamos hablando de COFECAI, ADECOCA, que son dos de las organizaciones que te han expresado su apoyo. Entiendo que hay una nueva más. Desde esa perspectiva, Andrés, ¿te interesa ingresar al campo político a partir de estas proclamaciones, estos apoyos? Mira, en este momento yo he buscado un contacto con los sectores que me han invitado y quisiera escuchar sus expectativas, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Qué objetivos tienen? Porque yo creo que no se trata solamente de decir sí, vamos, ya entraremos, hagamos esto. Yo creo que para ingresar al terreno político hay que tener una estrategia, ¿no? Una visión clara, además conexiones sociales, redes sociales, es toda una estructura, ¿no? Entonces estoy buscando un contacto con ellos para conversar, a ver cuáles son los planes que tienen. De momento son entonces iniciativas de ellos, pero no te han contactado para consultarte, pero sí te interesa hablar con ellos. Me han invitado en diferentes ocasiones y he asistido, como te digo, Tufi, por ejemplo, al Alto, ¿no? Tuve 2 invitaciones para hablar sobre el estado de la democracia, sobre la descomposición moral, el naufragio moral, la importancia de la ética, la importancia de la educación o la educación como ascensor social. Y en esos espacios, cuando yo les planteo algunas ideas, por ejemplo, la inversión en los cerebros de los niños, que es fundamental para salir de la economía extractivista, y la constitución de un acuerdo sólido entre los grupos sociales y los representantes, por ejemplo, en temas clave que no deberían moverse bajo ninguna perspectiva, cambie cualquier gobierno, sea de izquierda o derecha. Por ejemplo, uno de esos puntos, la educación. Entonces ahí empiezan a surgir estas ideas que han ido circulando y me han ido planteando, y obviamente, como te digo, Tufi, pues para asumir una decisión de esta naturaleza hay que además escuchar más en profundidad lo que están proponiendo, porque no solamente se trata de decir sí, ya, porque además se requiere estructura política. Claro. Ahí veía una foto que compartió la Susana Bejarano con un comentario donde ya apareces con una guirnalda y 2 dirigentes sociales, me imagino. Esa foto es real, Andrés, ¿no? ¿Te proclamaron así? Sí. Eso se produjo hace como unas 2 semanas y justamente me invitaron al Alto para hablar, como te digo, para hacer un análisis político, y después de la charla que tuvimos, por ejemplo, discutimos mucho sobre la identidad, cómo cambia la identidad, y escuché posiciones muy interesantes. Había ciudadanos del Alto que decían basta de la polarización, basta de enfrentarnos Cambas y Collas, basta de enfrentarnos ciudad-campo, basta de enfrentarnos entre bolivianos, entre familias, queremos que se acabe esto. Y discutimos mucho sobre cómo muta la identidad, ¿no? Y ellos reflexionaron bastante sobre cómo sus hijos migraron a otras partes del país, a otras naciones, y obviamente
se convencieron que la identidad muestra. Y después de ese evento, ahí está ella, es Arminda, sí. Y el amigo que está ahí al lado es Sergio, y se acercó una cholita, pues, y nos puso las guirnaldas, y las guirnaldas tan lindas, flores, pues no las vas a rechazar. Claro, no es que fue un acto político donde ya te proclamaron. No. Pero para proclamar tiene que haber un partido político. Sí. ¿No? Tiene que haber un partido político, una sigla, para decir, no, pues son las ideas que tienen ellos, y obviamente yo no puedo evitar que las exprese, ¿no? Sí. Eso para aclarar, porque circulan tantas fotos y se interpretan de distintas maneras. La semana pasada hablábamos de una foto de Eduardo Rodríguez Bessé, hoy otra de la gente de Gary Prado con Samuel, ahora esta, que además le agregó, Susana, un criterio, ¿no? Y ahí concluye Susana que, dice textualmente en ese texto, bien, el escrutador del poder fue lanzado como candidato al poder. Lo que estás explicando ahora es que sí te han expresado la intención ellos, pero todavía estás viendo de intercambiar criterios. No es que hayas estado ya lanzado como candidato, para tenerlo claro, Andrés. Claro, Tufi, a ver, ahí sobre lo que tú señalas. Sí. Frente a un gobierno que se supone que es democrático y empieza a romper los límites constitucionales, se burla de la Constitución, viola la Constitución, viola el 21F, un referéndum, una institución de la democracia participativa, y en ese referéndum el pueblo expresa una orden puntual para que no se postule más ese gobernante, y encima hacen fraude. Tufi, ¿de qué lado estarías? Siempre del lado de los principios, ¿no? Del lado de los principios democráticos. Sí. Eso es lo que hubiera sido terrible aplaudir al régimen que hizo eso. El periodismo está del lado de la democracia, ¿no? No importa si el tirano es de izquierda o derecha. Y además un periodista, obviamente que tiene posición política. No hay periodista que no la tenga. Lo que es, no es ético y es deshonesto, es cumplir una función pública, ¿no? Y después pretender neutralidad. Eso no. En mi caso no, en absoluto. No he sido funcionario de ningún gobierno. Y hemos trabajado juntos a Tufi cuando yo estaba en la prensa. Y mi posición siempre ha sido la que conocen todos. No he cambiado en absoluto. Los por ejemplo, cuando estaban los denominados neoliberales, no me bajaban de trotskista. Cuando me echaron de la prensa, dijeron que yo era un estratega del MAS. Pero después los masistas me dijeron que era de derecha. ¿Por qué? Porque yo hago periodismo en línea recta, ¿no? Y expreso lo que pienso. Y obviamente, cuando hay situaciones como los que se produjeron entre 2016 y 2019, ¿no? Pues me puse del lado de la democracia. Sí. Porque si me hubiera puesto del lado de la tiranía, yo creo que ni ADEPCO, OCA, ni COFECAI, ni los sectores populares del Alto me hubiesen invitado. Vamos ahí a corregir, porque habíamos puesto periodista proclamado. Vamos a poner periodista invitado mejor, Andrés, mientras se desarrollan los hechos, ¿no? Pues en función de la precisión. Y ahí te pregunto si te tienta cruzar la línea, porque vos sabés que cuando ya se cruza la línea no se puede volver en las mismas condiciones a ejercer el periodismo. ¿Qué pensás? Siempre los periodistas en algún momento son buscados, tentados, y hay varios casos, ¿no? En tu caso, definitivamente te encantaría, bueno, no te digo te encantaría, ¿te gustaría hacer política partidaria ya, definitivamente? Mira, Tufi, hacemos política, ¿no? Sí. No te olvides, hace 2500 años Aristóteles nos definió como el ser humano es un animal político. Y tú haces política. Escucho, por ejemplo, tus puntos de vista, ¿no? Sí. Opinas, una intención de incidir, y estás haciendo política, porque cuando lo retiras
del animal político, el concepto de político, solo queda el término de animal. La diferencia es política partidaria, sí, Andrés, ¿no? Porque apoyar un partido ya es otra cosa, ¿no? Ahora, se puede hacer política desde el punto de vista de posicionarse, ponerse en un lugar frente a los hechos. Ya la otra cosa, la política cuando ya es con opción de toma de poder, obviamente es diferente. Para eso necesitas un partido político. Y yo he estado haciendo política, sí, hago periodismo y política, pero en esta fase que tú planteas, pues todavía no tengo la decisión, porque como te digo, quiero escuchar muy bien los objetivos que tienen. Además, hay que plantearse cosas serias, ¿no? Hay que plantearse una ruta crítica, porque de otro modo, pues, sería como caminar sin rumbo, ¿no? Sin orientación clara. Queda claro, Andrés, vamos a esperar. Te veo sí con interés, y no me parece ilegítimo, me parece legítimo que tengas interés en escuchar a las organizaciones sociales que te están apoyando. Ahora te aprovecho para un último punto. Tu mirada siempre es importante de la precampaña electoral. ¿Cómo estás viendo estas renuncias masivas que se anuncian en el MAS? ¿Y cómo estás viendo estas tensiones que se mencionan ahí en la oposición en este momento? Mira, Tufi, respecto al MAS, yo creo que eso sucede cuando hay un partido donde que se burocratiza, ¿no? Lamentablemente se centraliza el poder, se acumula el poder en manos de un grupo, se oligarquiza, entonces no se respetan las instituciones que tiene el partido para poder resolver este tipo de conflictos de manera democrática. La polarización que existe en la sociedad se reproduce, ¿no?, en el movimiento al socialismo, y estamos viendo que esa falta de ideales, de consecuencia, ¿no?, de base filosófica real, hace que la gente que pertenecía al partido ahora pues se pasen a otro partido cuyos principios y orientación no se conoce, ¿ya? Pero eso está demostrando que su objetivo no es, digamos, consolidar una sociedad con estándares democráticos, sino que es tomar el poder sí o sí a como del lugar. Y respecto a la oposición, bueno, están con una intención de la unidad, no sabemos si resultará. Hasta este momento es un intento nada más. Hubo propuestas de cuál va a ser el camino para elegir al candidato único, y por lo visto creo que hay un desacuerdo en ese plano, y yo dudo mucho que haya una unidad, al menos así como están las cosas. Bueno, Andrés, gracias por este contacto. Cuando tomes una decisión, contándolas primicialmente. Te agradezco mucho. Sí. Bueno. Yo sé que tú también te has tentado, ¿no? Y también te interesa. He leído una entrevista tuya cuando tú dices, sí, en algún momento voy a dar ese... Se nos acercan mucho, se nos acercan algunas veces, Andrés. Bueno, ahí está. Bueno, ¿sí? Estás haciendo un buen trabajo. No es nada ilegítimo que se acerquen, ¿no? Está bien, vamos a hablar, Andrés, cuando se dé alguna situación. Ya hablamos. Gracias, un abrazo.